llegó de Fuerte Apache para convertirse en el último ídolo de la era dorada de Boca. Fue el jugador que probó todos los extremos de las clases sociales, el que con todas sus polémicas y aciertos se ganó el mote del jugador del pueblo y conquistó las tierras europeas de enorme forma. Carlos Tevez nació en medio de diversas complicaciones, en una tierra donde la violencia era extrema y el crimen organizado abundaba. Las carencias eran evidentes. Carlitos, quien había nacido bajo el nombre de Carlos Martínez, quedó en el desamparo y contra las grandes pruebas desde los primeros meses de su vida. El niño aún no cumplía el primer año cuando en un accidente una olla con agua caliente se le vino encima, y en intentos desesperados para atenderlo buscaron cubrirlo con frazadas. El pequeño acabó en el hospital por meses y con evidentes cicatrices en el cuello y pecho, mientras que en la zona de la violencia, Martínez vivía por las mañanas pegado a la pelota y por las noches escuchaba los múltiples balazos que había en los alrededores. La comida también era escasa, aunque Carlos siempre manifestó que sus hermanos y él nunca padecieron hambre. El sacrificio de su tío siempre fue reconocido, que para entonces ya era su padre. Pero en el fútbol encontró la esperanza y los deseos de salir adelante. En el Fuerte Apache, Carlitos y su amigo Darío Coronel eran las jóvenes esperanzas del barrio. Sin siquiera tener botines para jugar, el hijo adoptivo de Segundo Tevez se forjó en las canchas de tierra, mientras que los clubes de Vélez Sarsfield y All Boys se fijaron en el par de talentos. A Carlos y Darío, quien recibía el apodo de Cabañas, las pruebas los llevaron con el cuadro de Floresta, y aunque Martínez destacaba por los goles, los elogios siempre eran para Coronel. Dice que la gente estaba convencida en que sería Darío el que finalmente algún día podía llegar a la selección. Sin embargo, a Carlos el respaldo de sus tíos acabó por ser la diferencia entre el camino del profesionalismo. A Martínez lo acompañó la fortuna de integrarse a las inferiores de Boca Juniors y edificar su camino hacia el profesionalismo. Darío Coronel, en cambio, terminó en Vélez, pero atrapado en medio de la delincuencia se convirtió también en un ladrón profesional. Tan solo después, mataría a un policía y posteriormente cometería suicidio. Por otro lado, Carlitos se enfrentó al obstáculo de los problemas que existían con su nombre para registrarlo. Fue ahí donde renació como persona y se rebautizó como Carlos Tevez, el apellido de Segundo, quien era su padrastro. Ya en las inferiores, el Apache se consagró como el atacante del futuro para Boca. En medio de un club que estaba por vivir en una era dorada de la mano de Carlos Bianchi, Tevez era una joya. Desde el sub-15 empezó a figurar con la selección argentina, pero el batacazo llegó para 2001, cuando consiguió la oportunidad de debutar con el cuadro Xeneize. La historia le siguió favoreciendo, y para 2002 ya era parte de las piezas clave que podía tener Boca tanto de recambio como titular. Carlos Alberto comenzó a volverse un referente y logró la relación especial con la fanaticada. Su trepidante infancia, la sinceridad mostrada y el desparpajo dentro de la cancha lo convirtieron en un ídolo naciente. Por si fuera poco, la obtención de títulos internacionales en su primera etapa acabaron por catapultar la idolatría dentro del club. Tevez se adjudicó con el torneo Apertura 2003, la Copa Libertadores e Intercontinental de ese año. La gran inercia de Carlos Tevez y determinación lo acabaron guiando a la Sudamericana de 2004. El Apache no volvería a ganar alguna otra Copa Internacional con el Xeneize, pero para entonces, el delantero ya había hecho méritos suficientes de ser una de las leyendas más importantes. En tema de selección, también en el 2004 el argentino formó parte del grupo de jugadores que se llevó la medalla de oro en Atenas. Vale aclarar que esta fue la primera presea dorada en el fútbol varonil que obtenía la selección argentina en Juegos Olímpicos. En el último año de Carlitos también quedó en la memoria de cada uno de los hinchas de Boca. Eran las semifinales de la Copa Libertadores de 2004. Los bosteros visitaban a River Plate en el Monumental para la vuelta. El azul y oro había sacado la ventaja por la mínima, pero para el segundo juego los millonarios respondieron e igualaron el global. Boca requería de un gol para clasificar, y fue entonces que Tevez aprovechó un centro retrasado de Cángele y la mandó a guardar. Lo especial de esta historia es que Carlos Alberto acabó expulsado tras el gol. La razón, el delantero le dedicó el gol a los aficionados de River al imitar el baile de una gallina. Posteriormente, el millonario igualó el global, y aunque hubo definición por penaltis, los disparos favorecieron a Boca, quienes terminarían con el subcampeonato al caer con 11 Caldas. Sigue Cángele con el centro atrás, ahí está.
43 minutos y medio, empata el partido en el Monumental. Tevez puso fin a su etapa con Boca y llevó su talento hacia Brasil con el Corinthians. El argentino había llegado por una estratosférica cifra al equipo y de inmediato logró una conexión especial con los fanáticos. Carlitos en un año se convirtió en la máxima estrella del Brasileirao. Fue ahí donde reafirmó su condición como goleador. Si bien no logró llevarse un título internacional, Tevez catapultó el título de la liga con 20 anotaciones. En un año donde el rendimiento del argentino está en uno de sus puntos más altos, el Apache se adjudicó 46 tantos en 77 encuentros. Pero tras una breve estadía, Carlos partió hacia Inglaterra. Fue durante ese periodo donde el ídolo de Fuerte Apache logró ser convocado para el Mundial de 2006. El joven delantero de 22 años de edad tuvo actividad en 4 de 5 partidos que enfrentó el combinado, donde logró un tanto ante Serbia, mientras que en la tanda de penaltis frente a Alemania no alcanzó a patear. Y aunque podía tener la calidad para ir a los clubes más importantes, su llegada acabó siendo al West Ham, equipo que buscaba evitar el descenso de la Premier League. El Apache también fichó junto a Javier Mascherano con el club. Nuevamente, el paso de Tevez no decepcionó. Carlitos fue la pieza clave de los Hammers, y aunque el sufrimiento no faltó, el conjunto de Londres alcanzó la salvación gracias a un gol del Apache, en una victoria frente al Manchester United. Tevez, Zamora, and Tevez scores! It was bound to be him! It was bound to be him! Carlos Tevez is man on the spot yet again. Pero la grandeza futbolística del delantero obligaba a verlo en escenarios de mayor nivel. Fue entonces que acabó firmando con los Red Devils, donde al lado de Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney cosechó la Champions League de 2008. Durante la definición por penaltis en la final, Tevez convirtió su disparo, y poco después, el equipo se consagraría con la orejona. Esa temporada acabó por poner uno de los principales focos sobre Carlos Tevez. En la Champions, acumuló 4 anotaciones y una asistencia. Asimismo, en las 2 temporadas que permaneció al lado de Sir Alex Ferguson, Tevez sumó 99 partidos, mismos en los que se convirtió en un habitual protagonista que ayudó a cosechar una Community Shield, un Mundial de Clubes y 2 veces la Premier League. En todos esos años, Carlitos siempre fue el mismo, el que conmovía a todos con la historia de sus orígenes, pero aquel al que nunca le interesó aprender inglés. Sabía que la calidad que tenía le bastaba para darse ciertos lujos y vivir en la riqueza extrema. Pero Tevez tampoco estuvo exento de polémicas. Más allá de las multas por la manera en que manejaba, hizo enardecer a los aficionados después de que se fuera al Manchester City, donde logró una estadía permanente. El atacante fue todo un ídolo para la entidad de los Citizens. A lo largo de 5 temporadas, Carlitos ayudó al club a volver a lo más alto de la liga inglesa, con la obtención de la Premier, además de la Supercopa inglesa o la FA Cup. El cariño del pueblo hacia Tevez siempre fue innegable. Incluso el ferviente aficionado del City, Noel Gallagher, en múltiples ocasiones reconoció el talento del ídolo del pueblo, y en su momento amagó con ponerle Carlos a su futuro hijo. Durante esa estadía volvió a tener participación en una Copa del Mundo, esta vez bajo las órdenes de Maradona. Carlitos fue un titular habitual, además de que le anotó un par de goles a México, uno de ellos polémico, aunque nuevamente el combinado se quedó en cuartos de final. Lo que parecía ser un cuento de hadas acabó por tener un final amargo dentro de la relación con Manchester. Carlos Tevez tuvo múltiples diferencias con el entrenador Roberto Mancini. De hecho, el desgaste fue tal que el Apache dijo en múltiples ocasiones que pensó en dejar el fútbol. Incluso, en esos meses el golf sirvió como una distracción para Tevez. Sin embargo, poco después reencontraría el hambre por dejar su impronta. Fue en la Juventus, donde tuvo una nueva oportunidad de demostrar su valía. En la cúspide, una vez más del fútbol, el jugador del pueblo consiguió un par de scudettos de la Serie A, la Copa y Supercopa también. Curiosamente, pese a su gran incursión en el fútbol italiano, el Apache ni siquiera fue tomado en cuenta para el Mundial de 2014. Y estando aún en un nivel bastante alto en su carrera, el Apache decidió dar por terminada la aventura europea porque el corazón le exigió regresar a Boca. Con una multitud en la Bombonera, Carlitos fue recibido en plan grande, y en su vuelta dejó en claro la gran calidad que aún poseía. En su segunda etapa, Tevez se llevó un torneo de primera división y la Copa Argentina, pero en una ida de rumores y tras un desgaste importante, Tevez optó por probar suerte en la Superliga China, donde incluso
fue el mejor pagado del mundo por alrededor de 40 millones de dólares. Sin embargo, nuevamente emprendería un último regreso a Boca, quizá en su etapa donde el Apache tuvo mayores diferencias con el técnico. Se llevó la Superliga 17-18, y aunque estaba clara la calidad que poseía y la referencia que significaba, los conflictos que sostuvo con Barros Esqueloto acabaron por marginarlo de la final de Libertadores ante River Plate, donde apenas logró tener participación en el primer partido. Si bien Tevez no volvió a ganar algún título internacional más como jugador, en su última era con Boca cosechó la Supercopa Argentina del 2019 y la Superliga 19-20, donde anotó un gol agónico ante Gimnasia en el último partido de Maradona en la Bombonera. Wanchope, Tevez. El cariño de Carlitos hacia Maradona siempre estuvo presente. Una vez fallecido el Diego, el jugador del pueblo le rindió un emotivo homenaje. Tras anotar un gol frente a Internacional de Porto Alegre, Tevez mostró una camiseta utilizada por el Diego del 81. Su último título con la camiseta Xeneize fue la Copa Maradona, y en unos meses sumamente duros su padre falleció por complicaciones derivadas del coronavirus. El panorama y la tristeza mermaron al Apache, además de que la edad dejaron en claro que ya no podía ser un titular indiscutible. Aún así, su último gol fue ante los Millonarios, mismo que sirvió para eliminarlos, posteriormente en penaltis. Con ello, Boca rompió una racha de casi 17 años desde la última llave en la que había eliminado a River. Se fue el Apache y dejó un vacío de ídolos importante para el club, porque en un fútbol moderno, donde hacer estrellas cada vez es más complicado, Carlitos logró con creces ser el último ídolo de Boca. Vino al centro, Tevez. ¡Gol! Y hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias por ver el video o escuchar el podcast. Si te gustó, compártelo, dale un comentario o un like para que nos ayude el algoritmo. Ya sabes que también es de gran ayuda suscribirse y activar la campana para que te avise cuando haya nuevo contenido. Sígueme como Irving de Mache en Twitter e Instagram. También estamos en Spotify y Apple Podcasts como Instintos de Gol y en Facebook como Fútbol con Sal. Cuídate y nos vemos en la siguiente. Bye.